Ibuprofen, 400. Ok. Me estoy encontrando cada vez peor. Tengo tembleques como escalofríos, siento la fiebre, me cuesta levantarme. Hago todos los movimientos como ralentizado. Me siento como si estuviera zumbado. Estoy bastante mal, la verdad. Muy buenas, queridos seguidores, y bienvenidos a otra aventura cruda como la vida misma. Estoy aquí en el pueblo de Sarangán, combatiendo contra las cuestas, ya abandonándolo. Aquí tengo la fiera y he encontrado este guarún. He dicho, pues voy a desayunar algo. Ya estoy casi arriba de los volcanes porque estoy aquí a 1500, así que me quedan 500 metros positivos por delante, pero con un grado de pendiente que agárrate. Yo lo que estoy viviendo en Indonesia, os lo juro que habiendo recorrido más de 16.000 kilómetros alrededor del mundo en bici, no lo he visto en mi vida. Este país te destruye. Esto es un guaruncito en el que la mujer no prepara mucha comida, pero aquí muy amablemente la señora me está preparando un cafecito y un mie goreng. Terima kasih, Munarse. En Indonesia estoy en mi segunda casa. Y bueno, pues vamos a hacer un cafecito, los fideos con huevo aquí que va a preparar la señora y ponemos rumbo a Surakarta, donde me reúno con Farham, mi amigo, el cual tuve el placer de conocer cuando hicimos la escalada al volcán Ijen. Terima kasih. Me ha costado 17.000 rupias en total, que viene a ser 80 céntimos. Esta subida no tiene precio. Selamat pagi. Dari mana? Dari Espanyol. Aceh Melayu. Boleh Spanyol. Selamat pagi, saya seorang Espanyol. Apa kabar? Aquí estamos con el personal que lo flipan. Indonesia? Indonesia bagus. Paling kenapa mau dia kok? Ya ves. Aquí se siente uno famoso con el personal. Entre que en esta zona no te encuentras bules, que es como llaman ellos a los extranjeros, a los guiris, digamos, y menos aquí arriba un loco con bicicleta. Saya namanya Alejandro. Alejandro. Ya, terima kasih, Baman. Mira, aquí estoy ya que me quedan solo 3 kilómetros de subida y iba a pagar el agua, vale 5.000 rupias, pero tengo un billete de 100.000 y el señor me dice, no te lo puedo coger. Así que aquí Baman, muy amablemente, me ha invitado. Terima kasih, saudara. Estoy en las nubes. Flipas. Bueno, ya estoy en el alto al fin, lo hemos conseguido, chavales. Tras 1 hora y 20 para hacer 7 kilómetros, al final lo he alcanzado y está empezando a llover de lo lindo. 12 de la mañana, el monzón ya está aquí. Nos vamos a poner a cubierto, vamos a dejar por aquí a la fiera y vamos a comer algo que estoy famélico. Llevo un daño muscular en las piernas de estos últimos días que no os hacéis una idea, ¿eh? Selamat siang, apa kabar? Bisa makan di sini, ya? Bisa makan sate ayam dan nasi. Bueno, pues aquí vamos a comer en este guaruncito. Muy chulo, una cosa que me gusta mucho de la cultura del Islam y, por ejemplo, también lo encuentras en muchos otros países sin necesidad de ser musulmanes, es el tema de quitarse el calzado cuando entras a las casas de los demás o cuando entras a los restaurantes. Es algo muy higiénico. Por ejemplo, en España esto no lo he visto yo mucho. Como veis, me encuentro entre dos aguas, entre dos volcanes, literalmente. Uno que es este, que es el Gunung Lawu, 3.265 metros. Yo estoy en lo que es lo alto del puerto de montaña. Y aquí está el otro volcán, que se llama Gunung Mongkrang, con 2.200 metros. Faltan 47 kilómetros y este es el perfil de la ruta ahora. Aquí me he pedido sate ayam, que son brochetas que hacen de pollo con salsa de cacahuete, arrocito blanco que no falla, cebollita, tomate, lechuga. Tengo que comer muchísimo ahora, porque me estoy dando unas palizas que como no coma me voy a descomponer.
Bueno, ahí se está empezando a coger la lluvia, así que no va a haber mucha prisa ahora por salir, vamos a guardar un poco. Y me he pedido postrecito que me encanta, plátano con chocolate y queso. Lo sé, suena como... ¿Qué mezcla es esa? Pero es una delicia que hacen aquí en Indonesia y creedme que esto ahora mismo para mí es una bomba calórica, que es lo que necesito. Pero antes quiero agradecer, pues acabo de recibir el mensaje que me he quedado alucinando de una muy generosa aportación por parte de Eric Villar Gómez. Te has pasado 3 pueblos, muchísimas gracias de corazón por tan tremenda ayuda. Y aquí Eric que me dice: gracias por tus vídeos y animarnos a seguir adelante con nuestros sueños. Te mando un abrazo y éxito en todo lo que venga. Siguiente año estaremos por España. Ojalá que algún día nos podamos encontrar con el camino. Mil gracias, Eric, de corazón por tu aportación. La verdad que ha sido muy generoso por tu parte. Lo valoro muchísimo el esfuerzo que hay detrás, porque al final cuando alguien te invita, no es que te esté invitando con el dinero, sino con el tiempo que ha invertido para conseguir ese dinero. Así que gracias por compartir conmigo tu tiempo y a todos también gracias por estar un día más acompañándome aquí en los vídeos. Voy a poner el teléfono también aquí en la bolsa esta. Está mainando ligeramente. O tiro millas o no llegamos jamás a Malasia, a Singapur. Y ahí es donde voy a poder empezar a evitar el monzón. Lo que queda, que son cerca de 2000 kilómetros más o menos por Java y Sumatra, va a tocar hacerlo con lluvia. Tengo que tener un cuidado de locos porque la bajada es súper abrupta. Es lo mismo que llevo subiendo pero ahora bajando y con ríos de lluvia. Así que ni se me ocurre grabar mientras bajo. 2000 metros de altura con lluvia, hace frío hasta en el infierno. Voy frenando de forma intermitente con ambos y parando cada ciertos kilómetros porque sientes al tacto cómo los frenos están dando de sí muchísimo. 1200 kilómetros llevo en Indonesia y ya he destruido el freno trasero. ¿Cómo se llama? Arif. Arif. Mira, aquí estoy con Arif, que me he parado bueno, por los frenos y demás, y me dice, Ruma Kamu, ¿ya? Y me dice, vente a mi casa si quieres, que vive en Surakarta. Me invita a dormir a su casa, imagínate la gente. Duermo en casa del colega, pero bueno, le he dado mi WhatsApp, quién sabe, a lo mejor tomamos un cafecito. Terima kasih, saudara. Sama-sama. Para que veas la gente cómo es, ¿eh? Para algunos esto es sufrimiento, para mí esto es aventura. Mirad dónde estoy, mirad qué paisaje, qué barbaridad es esta. Bienvenidos al sudeste asiático en estado puro, chaval. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Satu ya habis no yang kecil aja. Oke, berapa harganya satu durian? Ini 70. 70. Iya. 70 es too much. Mira, aquí me está mostrando el durian, tiene muy buena pinta, ¿Nah? pero me dice 70.000, que me parece que es muy caro 70.000, la verdad. Como huele bueno, ¿eh? Nena, ¿eh? Huele Nena, bueno. ajá. Sí, bueno. Quería probar el durian, que es esta fruta que acabáis de ver que me estaba aquí ofreciendo la señora. El durian es famoso en todo el sudeste asiático por ser una fruta extremadamente apestosa. Dicen que no hay término medio, o la adoras o la odias. 70.000 rupias, estaba intentando estafar, porque me ha visto cara de bulé, me ha visto guiri, ni de coña. Vamos a probar el durian estos días y vamos a averiguar el precio real. Mira, mejor vamos a preguntarle a esta señora. Mira, aquí está la señora que me lo va a abrir en canal. Mira qué dureza, pincha como un demonio, ¿eh? Mira qué dureza. Dale caña. Dale caña, muy bien. Bagus. Mira eso. Ya. Wow. ¿Bisa makan di sini ya? Bisa mau. ¿Ya? mau Ok, nyoba. terima kasih. Ya. Mira esto pincha como un demonio. No sé si veréis las púas, pero es como coger un zarzal. Bagus, ¿eh? Bagus ya.
Aquí con mi amiga. Sorry. Pues el precio parece que es ese, ¿eh? Porque este era el segundo puesto y la mujer me pedía 100 al principio, una mujer humilde, que no creo que me esté engañando. Así que será el precio real. 50 son 2,5 pavos. Mira qué piedita. ¿Viste ya, foto? No huele tan mal. La gente es un poco exagerada con esto. Siempre dices, ¡oh, qué apestoso! Pues no me parece tan apestoso. Hostia, es muy cremoso, ¿eh? Es como una natilla. Vamos a catar esto. ¡Ay! Mierda. Ok, no pasa nada. Vale, se parte. Vamos a catar, ¿eh? Ena, Makasi, nunca he probado una fruta así. Nunca he probado nada así, chavales. Mirad el dedo, ¿vale? Esto es como si fuera piel. Imaginaros la textura de la piel, ¿vale? Pero cremoso como las natillas y el sabor, a ver si os lo puedo explicar. Nunca he probado nada igual. Esto es lo más raro que he probado en mi vida. Enna, está muy bueno. No sé, gente, no lo puedo explicar. Es un sabor muy diferente. Tiene como un sabor agrio. Es una mezcla entre dulce y agrio. Creo que lo tienes que probar. Es que te lo podría intentar explicar, pero hasta que no lo pruebes no vas a saber qué es. Está muy bueno. Enna, terima kasih, ¿eh? Mira aquí mi prima. Ya, bagus. Duriannya bagus, enak. Durian baik. Bagus, durian di Sumatera. Enggak. ¿De sini? Jawa, asli sini. Jawa, es durian de aquí de Java. Bye bye, operating system. Bye bye. Mira, aquí está Farham, que me ha venido a recoger el grande. Vamos a poner la bicicleta aquí en su stand. Ahí estamos, chavales. Creo que desde Lillen hacen ya cerca de 2-3 semanas desde que nos vimos por última vez y ha sido reencontrarme con él. Me ha hecho muchísima ilusión y además se ha sentido como si nos hubiéramos visto ayer, ¿no? Es de esas amistades que en unas pocas horas haces un vínculo brutal. Aquí estamos atando bien atadita la fiera, que nos vamos para casa de Farham. Berapa kilometer rumah kamu? 100 maybe? 100 kilometer? Yeah, 100. Okay. Yeah, 1.5 hours. So we need to really tighten this shit, ¿eh? Tenemos que apretar bien la bici, que hay 100 kilómetros hasta casa de Farham, ¿eh? Past won't leave. Your past won't leave. It'll stay with them like Much. Yeah, just chill, hang out with my kids Yeah. at home. Yeah, Nice. enjoy the free time. Aquí voy a pasar unos días con ellos. Me ha invitado abiertamente, ha sido brutal la acogida desde el primer momento. Me ha llevado a la casa donde vive con su mujer y con sus suegros. Y primero para presentarme a su mujer. Selamat malam. Bienvenida. Bienvenido. Tras llegar y conocer a su mujer, hemos ido directamente a cenar porque yo aún no había comido nada y me han llevado un guarún súper auténtico. El guarún que es, vamos, como aquel que dice, el guarún de la esquina de su casa, que él lleva viviendo aquí como 15 años, así que vaya, se ha visto en esta aldeíta una relación ya muy cercana, se respira esa vida más rural en el que todo el mundo conoce a todo el mundo. La comida ahí lo tenías que ver, me ha sorprendido muchísimo que hacen también hasta las cabezas de los pollos, se veía ahí en lo del guarún, ¿no? Me han dicho que no me preocupe en absoluto por nada, que no piense ni mucho menos en tener prisa por irme. De hecho, la mujer de Farham le gustaría aprender español, lleva como un tiempo intentando aprender así algunas palabrejas y cosas en español, y cuando él le ha preguntado a la mujer que cuánto tiempo me iba a quedar y él le ha dicho, pues bueno, como una semana o algo así, y ella dice, ¿una semana? Pero es muy poco, al menos 2, ¿no? Que así puedo aprender yo español. Al rato, tras cenar y demás, nos hemos venido a lo que es la casa donde vivía la madre de la mujer. Esta casa la tienen sin habitar y me han explicado algo
que me ha llamado muchísimo la atención, y es que en Indonesia está esta creencia de que si una casa está abandonada o deshabitada, los malos espíritus se apoderan de ella, los fantasmas y demás. Que hay mucha gente que aún a día de hoy piensa de esta forma y por eso evitan en medida de lo posible tener las casas abandonadas, y siempre que pueden pues también invitan a amigos, familiares o gente a que se queden en ellas y las residan. Y bueno, es un dato muy curioso. Aquí en la casa resulta que el suegro de Farham tiene una granja de pollos que es parte del negocio familiar también que nos llevan. Ha sido impresionante de verlo porque de primeras cuando he llegado a la casa como que no parecía tampoco muy grande el lugar este de la granja. Ya ha sido entrar y tenían 2 plantas ahí con 8.000 pollos en un piso y 8.000 en el otro. Bueno, aquí me está mostrando Farham la granja de pollos que tienen. But this is your farm too, or? It belong to my wife father. Ah, ok. Vale, pues sí, pues es la granja de sus suegros. Mira, dice que tienen 8.000 pollos aquí y on the upper floor you have 8,000 more. Yep. En total tienen 16.000 pollos. Mira todos los pollos. So they put the heater. They keep chicken warm and for the fly, you know, the fly. Yeah. Yeah. Ah, so the fly don't come. Yeah. Because it's hot. Yep. Ah, they don't like it. No. Ha sido una barbaridad de verlo, porque claro, aquí en Indonesia el pollo, todas las comidas prácticamente tienen pollo y es uno de los ingredientes básicos y primarios de su gastronomía. Yeah, chicken is cheap. Beef is only for special occasion or... Bueno, él es transportista y se encarga aquí de hacer tours a gente europea, tanto polacos como alemanes o españoles que puedan venir a lo mejor. Y bueno, pues les hace un itinerario y los lleva por Java, por Indonesia, y les muestra pues los lugares más increíbles que uno puede ver aquí. My name is Farhan and this is my new friend, Alec from Spain. We met in Ijen and that time I was drive my customer. So I am a private driver. And I'm also a private guide for the tour in Yogyakarta and across Java. So yeah, if you need maybe a funny driver or humble driver with a reasonable price, you can contact me. Es precioso también llegar aquí de repente, ser completos desconocidos, conocernos de, ya os digo, una tarde que estuvimos juntos un par de horas hablando, pero hicimos una buena amistad y ahí en su día me dice, oye, ¿te gustaría venir a mi casa? Yo cuando pases por ahí por Surakarta, por Solo, vivo cerca, te podría recoger y pasas unos días conmigo, con mi familia, me gustaría presentarte a mis hijos y a mi mujer. Y imagínate, es que un desconocido te abre las puertas de su hogar de esta manera. Desde el momento uno me lo ha dicho, de verdad, Alejandro, mientras estés aquí conmigo no quiero que te preocupes lo más mínimo ni por comida ni por nada, está todo cubierto por nuestra parte y lo hacemos de buen agrado, así que de verdad que no te sepa nada mal. Y lo otro, impresionante la verdad que me hayan recibido de esta forma, no tengo palabras, agradecimiento es poco respecto a lo que siento. Aquí, como podéis ver, estoy ahora mismo en su casa, en la habitación en la que me voy a quedar durante los próximos días, ahora os lo mostraré más en detalle, pero os quiero antes hablar de una conversación que hemos tenido en el coche, porque en mi trayectoria, mi camino hacia China, yo tenía pensado aquí en Indonesia, ahora cuando extienda la visa, que por lo que he pasado también así por Surakarta, tengo que extenderla los próximos días para poder pues tener 60 días más de estancia en el país. En el coche de camino aquí le he comentado que algunas personas me habían dicho que en Sumatra había un peligro mayor respecto a la seguridad y que es un sitio muy peligroso. Conforme tú entras de Yakarta, coges el ferry y entras en Sumatra, hay una ciudad que se llama Palembang, si no recuerdo mal. Y bueno, a mí me habían comentado que desde hace muchos años la mafia, el crimen organizado controla la isla de Sumatra, habiendo hasta contrabando de personas. Gran parte de los tramos de carretera que hay entre los pueblos son pura jungla. Sumatra es una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. Y resulta que en estas carreteras es donde habitan estos ladrones, estas mafias, estos malajes. Y entonces no hay manera de evitarlos. Hasta el punto de que los autobuses en Sumatra, en las ventanas, ponen rejas, me han dicho a mí la gente que me he ido encontrando, porque desde los árboles saltan al techo del autobús para
asaltarlos y robar a la gente que está dentro. Imaginaros cómo es la jugada en Sumatra. Y Farham, cuando le he comentado que algunas personas me habían dicho esto, me ha dicho que él no quería decírmelo para no desilusionarme, pero que tenía la esperanza de poder, ahora cuando nos encontrásemos, hablarme bien de este tema, porque él ha vivido un tiempo en Sumatra. Su padre, de hecho, es del oeste de Sumatra, de esta zona que os digo. Past when you go from Jakarta to Sumatra, Yes. Lampung is very dangerous city. Lampung. Yeah. Once I The- get to Sumatra. Yeah. Okay. The first city you will start is Yeah. Lampung. In that city is like a Gotham. You know Gotham? Really? In that, yeah. You know they don't care about you are local, and now you are a foreigner Yeah. cycling alone. Yeah. That is like when you fishing, Yeah. you put like The bait, the Yeah, bait. the bait. I'm the bait. Yeah. Lampung. Yeah. You have to tell me later on the map which way would you go to Sumatra and where should I be really careful. Of course they have knife or even a gun. Gun? Yeah. They have guns Yeah. and they kill? Yeah. They kill don't people. hesitate. Really. They really kill people? Really. I'm not joking. No, yeah. I'm not joking. That's why when you said you want to go to Sumatra, for me, you better not. But this is in the big cities, I guess, no? No. Since you going down from the ferry, you already been being targeted No for way. sure. Yeah. But they have, you know, like a mafia. Mm-hmm. Mafia, yeah. Yeah. So the one who stay in a harbor just make some call and okay, I think There is this guy here. this guy is cycling alone and he's foreigner. Yeah. Because all criminal here in Java, 75% came from Lampung. Human trafficking, Yeah. they smuggling people from Sumatra to Malaysia to Singapore. Así que me ha cambiado los esquemas por completo y en parte me duele mucho pensar que a lo mejor no puedo continuar mi aventura por Sumatra, que era una de las zonas que más ganas tenía yo de ver de Indonesia, si os soy sincero, porque yo he leído mucho de Sumatra y esta información en España no nos llega y esta es la realidad que esta gente está viviendo. Y yo he leído muchísimo de Sumatra y, como os digo, está repleto de vida salvaje, de orangutanes, de rinocerontes, de elefantes, de tigres, junglas, sabanas, y yo quería ver todo eso. Y que ahora me diga que entrar desde el momento uno me van a fichar, que están compinchados en el ferry llamando a las mafias y diciendo, mira, aquí hay un tipo que está viajando solo en bicicleta, te traquean la ruta, te están siguiendo por las carreteras y vosotros imaginaros, yo voy acampando, me pueden crujir en cualquier momento. No lo sé, eso es un problema del Alejandro del futuro, que obviamente no os preocupéis, no voy a hacer nada inconsciente, si hay algo que clarísimamente no se debe de hacer, no se hace. Y dejando eso a un lado, súper contento de estar aquí con Farham, con su familia y deseando ver lo que van a ser estos días por aquí. Os voy a mostrar aquí mi habitación. Bueno, aquí tengo una lamparita de Doraemon, un ventilador de Doraemon maravilloso, aunque estamos como en una zona alta, por lo que hace fresquito y se está genial. Esta mesita en la que voy a poder editar estos días y trabajar con los vídeos y demás, así que súper bien. Y bueno, una cama de matrimonio genial para mí, ahí me he dado una ducha, hemos puesto a lavar toda la ropa, me han dado hasta pijama. Bueno, no os podéis imaginar, me están tratando como uno más de la familia. Aquí tienen una librería que me ha dicho, de hecho, si te apetece leer, los de Harry Potter están en inglés. Aquí tiene otro Doraemon, yo soy muy fan, la verdad. Ahí están las ranas, no sé si lo escucharéis. Resulta que justo fuera de su casa tiene también un arrozal y bueno, ahora mismo es el momento en el que aguan los arrozales y los inundan para más tarde pues recoger el arroz y tal. Y está lleno de ranas, así que ese va a ser mi banda sonora para dormir.
Aquí como Dios vamos a estar unos días viviendo una experiencia auténtica con una familia local. Hay también deberes que hacer. Como os digo, la bicicleta me he quedado oficialmente sin freno trasero, las pastillas. Mañana haremos una revisión, haremos un mantenimiento debidamente, veremos todo bien. Y a dejarse llevar unos días con la calma. Y aquí fijaros que me ha traído, porque tienen 2 árboles de durian. Y me han traído para desayunar un rico durian, porque ayer estuvimos hablando. No sé si os acordaréis que estuve comentando al respecto del precio del durian. Y resulta que sí que son esos los precios. Me dijeron que vaya, que no había ningún tipo de aprovechamiento ni nada. Que ese es el precio del durian porque es una fruta muy exótica y que no abunda. Basically this seasonal fruit, so this year you just have maybe 10 or 7. Next year you have nothing. Esto pincha como la madre que lo parió. No te haces una idea de lo que pincha esto, chaval. Bueno, vamos aquí a tomar un coquito con los peques. Heider. Yeah. And Hekar. Hater. Heider and Hekar. Aquí estamos con los chavales. Machetaco para cortar el coco. Mira qué machetaco. Desde lo que es el mango hasta el filo es todo del mismo acero. This is steel, right? Yeah. I am professional. You are professional? Yeah, professional coconut Cutter. cutter. Yeah. Mira ahí la profesional, cómo le da. Ah, pues sí que le está dando caña, ¿eh? Ah, pues es duro el coco, no te creas tú que es fácil de cortar, ¿eh? Not easy. No. Mira qué coquito, ¿eh? Rico coquito. De cosecha propia. Bueno, vamos a probar aquí a darle pal pelo al coco. Yo en mi vida he hecho esto, así que deseadme suerte. First thing is my hand away from the Yeah, away cat. from the cat. ¿Yeah? Vale, lo primero más importante es la mano lejos del cuchillo. Primera lección. 1, 2, here, it's okay? Okay. Okay, maybe has to be way more close, no? Do it your way. As your wish. As your like. It's not easy, ¿eh? It's strong. You have muscle. Use your muscle. Es que esta gente tiene una técnica para cortar el coco. Han estado cortando cocos. Nosotros tomábamos piruletas y ellos abrían cocos. This is still coffee bean, but this is still with the Seed. with the seed. With the shell. With the shell, yeah. This is the seed, but this is before roasted. Profesional. Bueno, aquí hemos venido a comer your favorite warung, Not my favorite, but a good one. yeah. Iso. You said iso. Iso. What is that? What was the? You can. You can, okay. Yes, I can. Yeah. Amor. Se ha llamado Bisa Cemur dan ayam pollito con piña, setas, calabaza, brócoli y arroz por una parte. Y este es apa namanya ikan bahasa Ikan kembung. Apa ya? kambung. Y bueno, pues hemos pillado un pescadito también para probar. Kambung. Mira, nos ha traído el sambal la señora. Mira, parece un cuerno de toro, lo del mortero, es impresionante. Y esto pica como un demonio. How many chili maybe to make this sambal? This all. Yeah. Maybe lot. A lot, very spicy, Lot. ¿eh? Very spicy. Esto pica como un demonio. Not Indonesian if you don't eat sambal. No eres indonesio si no comes sambal. Vamos a cumplir, chavales. Allá donde fueres, haz lo que vieres.
And you smash it more. Yeah, I have this one, and I Mira qué rocón, ¿eh? Chili. pepper. Es, Pepper is No, es el chile, el ajo, la cebolla y la sal. Good. Maybe sometimes lemon. no, it's good international. International connection. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. With this face, you will hard to find man for you. You don't have boyfriend because you not pretty. Matoa. Matua, yeah, let's try it. Aquí hemos parado en el mercado local a comprar frutita. Esto es la fruta de la serpiente, le llaman, snake fruit. Porque como puedes ver, la piel es como la escama de una serpiente, fíjate. Y vamos a abrir la fruta de la serpiente. Me dice que me va a enseñar a cómo abrirla. So, teach me, like, don't you open it from the top? Yeah, from the top. From the top, right? Then I just break it there? Yes. Yeah. Be careful because it is very sharp. It can to your nail. Dice que es muy afilada la piel y que se te puede clavar en la uña. Mira lo que es la fruta de la serpiente. Mira lo que es esto. Snake fruit pro eater. Like sweet, but Mix, not really sweet. It's like... how can we say? Exacto. ¿Cómo puedes decirlo? How can you say? Es muy difícil de describir esta fruta. Muy difícil de explicarlo eso, ¿eh? La fruta de la serpiente. It's very difficult to explain this fruit. Yeah, very difficult. We can just explain that the skin like skin, snake skin, only that. Bueno, aquí vamos a jugar a ping pong, que nos han traído aquí con los campeones. Con los campeones del pueblo. Ping pong is very popular in Indonesia? Not really. Not really? Dua Lima. Good player, ¿eh? Mira ese chaval, cómo le pega. Se pega una que te deja tieso. Ahora aquí contra mi mayor enemiga, against my biggest enemy. Again, same level. Same level. Same level. Makanan di family, how do you say family dinner? Keluarga. Keluarga. Makan malam keluarga. Makan malam keluarga. Rico. Very Indonesian. Very Indonesian, this thing? Yeah, you will not. You can You can find this. in English Yeah. stinky beans. Stinky beans. Yeah, because it's stinky. It makes you Spicy. Itchy. itchy. Yeah, itchy. Itchy and hot. Aquí estamos preparando el sambal, que dicen en Indonesia, si no comes sambal, no eres un verdadero indonesio. Selamat malam people orang di TikTok, saya namanya Alex, saya mau makan sambal. Have you eat by hand? Yes, I like it. Basically chicken soup with coconut milk and Vamos a probar la fruta del pate. pate. Dice que esto luego no puedes hablar con nadie, vamos, que es como el aioli en España. Not poisonous, but no. When you, it's not smell. No, No, it not doesn't smell. smell. But you, no, you don't do No? this that way. No, how do I do it? You eat. Dia mau langsung makan. Okay. This is basically expensive. Oh yeah. This bean, yeah, stinky bean is expensive. So, kamu mau pate? Oh, sambal. Bueno, aquí Farhan me va a mostrar cómo se come la cabeza del pollo. Can you show me the ayam apa? Kepala ayam. Kepala ayam, mira. Chicken head. So this is the neck. This is the delicious part. Okay. So we break the neck. You see, there is a skin, fat, and we just push to separate the bone, the neck, with the skin, Yeah. and just we eat. Baju mulut bolong. It's delicious. It's good. Yo no puedo comer eso. Para mí es demasiado.
I don't think I can eat the chicken leg. You think you can eat, Yeah. but you have to try, Yeah? so you can know. If you can. You can. Yeah. Don't afraid to try. I take Meat. the meat. Oh, you take it. Do you mix it with rice or just like that? Just like this. Okay. And the left part is for Rosa. The last party for Rosa. Waiting. See, Rosa. Mira Rosa, mira Rosa. Gak usah jauh-jauh toh, basah ya. Rosa a disfrutar. And then the second part is the head. The head, you eat also the head? Ah, you eat the brain. Yeah. You eat it. Esto es contenido sensible, ¿eh? No sé si me van a banear de YouTube. This part, the mouth, we cannot eat. Okay. So we crack the head. You crack the skull. Yeah. Skull, The yeah. skull. And I peel the skull. And you can see inside. Wow, I'm not eating the brain, eh? That's a bit... This Wow. You can one, have a brain. this one is a good one. Wow. Yeah, for most people, they like the texture of brain, but I Yeah. don't like. No, me neither. Yeah. This Brain. one, Soft and creamy. soft and creamy. Really, really delicious. Texture. No, the brain. Your appetite? I still have the appetite, but like the neck, it gives me a lot of respect. This. I think that I can try the neck, Floating in but there. not the brain. Or, Yeah. Not the no, brain. the brain I cannot. Yeah. I can You try. eat the I can try the brain. neck, It's good for your brain, and you will be smart if you eat the brain. but I prefer to read books. My God, solo cogerlo ya me da un mal rollo tremendo. Os voy a ser sincero. Ok. Allá donde fueres, haz lo que vieres, dice el refrán en español. So in Spain we say, wherever you go, do as I do. No. Bueno, aquí lo tenemos. I go with the neck. Yeah? You crack first. You crack Yeah. like that, Yeah. right? And now I remove it. Yeah, until it's straight from the head. Yeah, it is. Yeah. And I pull it like Yeah. this. And then you put the head Okay. and you push from the bottom. I push from the bottom. Yeah. And Okay. then this is the one you're looking for. This, this is the one you're looking for. What is that? Skin? Just like this, right? Yeah. Okay. Chewy. Good. Not gonna repeat? Or It's actually tender and good. Yeah, tender. It's actually tender and good. But I'm not gonna eat the brain. eat the brain. Bueno, aquí estamos, vamos a llevar la bicicleta a la tienda de bicis para hacerlo del sangrado del freno y demás que os comentaba. Pero bueno, me encuentro bastante mal hoy, ¿eh? He amanecido, he dormido 10 horas y me he levantado que me dolía el cuerpo. Me he tomado un ibuprofeno, me he dado una ducha fría, pero no sé, puede ser que al llevar un nivel de actividad tan alto últimamente, de repente parar con la lluvia y todo, tal vez he cogido un poco de frío y bueno, estoy bastante débil hoy, ¿eh? Solo quiero que dormir. Now when we start, it's gonna pull and it's gonna tighten it. Yep. Este es el freno trasero que vamos a sangrar, que ya no tiene fuerza de presión alguna y le tengo que cambiar las pastillas también, pero bueno, las tengo yo aquí el recambio, eso es algo que haré con la calma. Wrong side. Mira, pues aquí tenéis el nasi padang, que es una especie de formato de comida que es original de Sumatra Occidental, Rendang. You know, Gordon Ramsay. Ah, ya, Gordon Ramsay. Bueno, como veis se compone de varios platos y tú vas eligiendo, pues tienes pollo, tienes pescado, tienes aquí gambas, por ejemplo, sopas, sopa de pescado, huevo. Y nada, pues de esta forma tú te haces tu propio platico
y a disfrutar. Yo hoy estoy muy flojo, así que estoy comiendo muy suave. No me encuentro muy bien, la verdad. Aquí tenemos a Farham, Master of Commander. What did you order? This is from cow. It's like the ligaments. Yeah, ligament, and yeah, I put a lot of rice because Asian people have to eat rice. Dan sakit bro. Dandan apa Servis. nih? Rem. Remnya nopo? Kurang pite nopo? Minyak, nambah minyak rem sama ganti. Sepedanya apa? Sepeda ini sepeda. Pues nada, aquí hemos entrado en el primer puesto, hemos probado a ver si podían hacer el sangrado de los frenos, pero obviamente parecía una tienda en la que sí que encontrabas partes, cableado, frenos y cosas así, pero claro, esto es un mantenimiento que tal vez necesites una tienda un tanto más especializada. Así que vamos a ir a la segunda, a ver si ahí nos pueden echar un cable. Bueno, aquí como veis tienen de todo, ¿eh? Tienen bolsas de aquí de Topic, de bikepacking. Sorprendente, que uno se piensa a lo mejor que en estos países, y aquí hay mucha afición también por la bicicleta, ¿eh? Botellines, como veis, cascos, bicicletas de todo tipo, ropa técnica. Una maravilla, ¿eh? Ninguna diferencia con una tienda en España de bicis, así te lo digo. Así que genial. Aquí le estamos dejando la bicicleta a la chica. Estamos a viernes. No. Today's Saturday. Estamos el sábado y me dicen que el lunes le tienen que hacer el sangrado. Le he dicho que revise también el de delante, ya que tengo un 75% de recorrido delante, pero es que detrás tengo un 15% de recorrido. Eso va a morir de un momento a otro. Mira, estas son mis pastillas, para que veáis cómo estaban. Y ahora os voy a enseñar una para que veáis cómo son de normal. Esto es una pastilla normal. Bueno, estoy aquí en casa de Farham y... Ibuprofen, 400. Ok. Me estoy encontrando cada vez peor. Tengo tembleques como escalofríos, siento la fiebre, me cuesta levantarme. Así que aquí me están ayudando y me van a hacer una medicina tradicional que aplican aquí en Indonesia, que dice que es bueno para las fascias y para mover la sangre y estas cosas. Así que vamos a ver, pero me encuentro bastante mal, la verdad. Me he pegado una siesta para poder, y quería editar el vídeo y tal, pero es que no tengo nada de fuerzas. Me queda poco para terminarlo, pero estoy bastante mal, la verdad. Un poco asustado, pero hay que intentar llevar las cosas con calma. Hago todos los movimientos como ralentizado, me siento como si estuviera zumbado. Ready for the new experience. Tratamiento aquí que me están haciendo, técnica traditional Javanese, right? Don't get sick. We still have very long journey. Exactly. Jangan ketawa kamu masuk YouTube kamu. You start feeling warm in this part, right? It's actually feeling nice because it distracts me from the other pain, you know. Dice que solo hacen esto a la familia, que es una técnica milenaria que utilizan aquí en Java siempre que se ponen enfermos, y que como ahora me lo está haciendo a mí, soy parte de la familia. Never in the legs or never in the chest. You do it with the legs, with the chest. Wow, en la cabeza también lo hace la madre, chaval. La cabeza tiene que doler mucho. Pakai hati. Nanti benar.
Sinceramente os digo que a lo largo de todos mis viajes, todos los países que llevo recorrido, nunca me habían tratado unos desconocidos invitándome a su hogar y tratándome de la forma que lo han hecho Farhan y Afini. Hoy va a ser la quinta noche que estoy aquí. Creo que nunca he estado tanto tiempo en casa de alguien que haya conocido así de una forma tan aleatoria. Y desde el momento uno es que ya me lo dijeron, no tenemos ninguna prisa porque te vayas. Bueno, pues nosotros como occidentales nos cuesta llegar a dejarnos invitar de esta forma a veces también, ¿no? Ellos no me han permitido en todo el tiempo que he estado yo aquí pagar nada. Todas las comidas, todo lo han cubierto ellos. La ropa que estoy llevando, me están dando ropa limpia cada día. Bueno, aquí acabamos de dar la clase de yoga con Afini en Asri. What's the name of the teacher? Ya, Asri. Muy buena profesora y me ha sorprendido mucho que esto es algo que a lo mejor uno nunca piensa de los países musulmanes y demás. Y la chica ha venido sola con su moto, nos ha dado una clase. En muchas ocasiones estaba manipulándome a nivel corporal para que yo hiciera las posturas bien, que entonces son cosas que a lo mejor en Occidente no comprendemos. Y oye, espectacular, me ha venido súper bien y lo tengo que hacer más a menudo porque de la bicicleta, de estar tantas horas en la misma posición, me duele un montón, así que ella estaba ahí dándome una caña, torturándome a veces, metiendo en la espalda. Mira esa postura. Me ha dado muchísima caña, Me voy encontrando mejor, me estoy recuperando y la verdad que gracias a Farhan y a Fini que me tienen aquí como un hermano, como uno más de la familia y de verdad que me siento así. Me están tratando como tratarías a tu hermano, a tu hijo. Es algo impresionante de caer yo enfermo y estar los dos conmigo, ayudándome, pasar yo esos tembleques a Fini, a hacerme la técnica esta tradicional para poder lidiar con mi dolor de mejor forma y luego toda la noche estar ella a mi lado sin dormir, trayéndome té, agua, pastillas, asegurándose que estuviera bien, preocupándose mucho más por mí que por ellos mismos, ¿no? Una ayuda de una forma tan desinteresada es algo impresionante que sinceramente creo va a ser muy difícil de superar en este viaje, un encuentro como este, una amistad tan genuina y... Yeah, this we call it spirit trees. Yeah. So when we need to get rid these trees, the trees, we have to do some ceremony before we cut it. We do some pray. So the spirit who live on these trees, they will not bother us after their home disappear. Bueno, aquí estamos yendo a Samarang a renovar la visa. Ya he hecho el pago, de hecho, del 1.000.000 de rupias, que han sido como 50 euros para extender la visa 60 días. Y aquí Farhan no solo me prestó su dirección para poder ponerle una visa, sino que también me ha prestado ropa porque me ha dicho que es bien importante ir arreglado. Así que ahí voy con pantalón largo negro y con una camisa. I know that for some people they asked, but not this time. Súper fácil, ya lo tenemos. De hecho, no me han pedido ni el billete de vuelta. Otras personas con las que había hablado sí que se lo habían pedido. Dicen que en 5 días lo tenemos, así que... At first, the visa is approved, right? Yeah. Nos vamos para Sumatra. Y bueno, es impresionante la gran ayuda que están siendo para mí en este viaje. No me imagino haber ido a través de todo lo que he tenido que ir estos días sin ellos. Es increíble todo lo que estoy también llegando a ver, a conocer y siento un agradecimiento muy profundo por estas personas y que va a estar conmigo siempre.
Ojalá tuvieran el placer de poder ir a España y también devolverles el favor y tratarles con toda la amabilidad y el cariño con el que me han tratado a mí. Y bueno, ahora ya a disfrutar lo que sea que nos quede aquí, porque no lo sé ni yo. Cuando ellos me quieran liberar, me liberarán, por así decirlo, pero estoy muy a gusto, me siento en familia. Y es irónico, ¿no? Que viaja uno solo, se va a 10.000 kilómetros de casa y se sienta con la familia, puedas estar en un hogar y sentirte como en casa. Bueno, pues viendo aquí la ruta con Farham, más o menos la cosa ya está clara. Sí que aún queda un largo camino por Java y hay muchas cosas que ver, pero bueno, por Sumatra, una de las cosas que más me interesa a mí, ya sabéis, es ver vida salvaje. Y para ello, conforme entro a Sumatra desde Yakarta, está el Parque Nacional de Waikambas. Y es donde puedo ver elefantes en la naturaleza, en la sabana. Y hemos estado viendo la ruta de cómo lo haremos, así que ya os informaré próximamente de cómo se va a trazar. You can find another police station to get rest, and remember to stop there at the police station before dark.